Bueno, y seguimos en la tarde de Canal 5 en el Living y vamos a hablar de teatro. Ya saben que a mí me gusta mucho y disfruto. Y recibimos a Fernanda Muslera, ella es escritora, periodista, dramaturga. Gracias por estar acá. No, gracias Juan Pablo por invitarme y bueno, un placer. Por favor. Y vamos a hablar, bueno, un poco de ti en general, pero arranquemos por la obra que estás por estrenar, me imagino los nervios, Para siempre la nada. Para siempre la nada, bueno, es una obra que es para dos actores y un pianista, una actriz, un actor y un pianista. Es una historia doble porque son dos actores, o sea, ella es además la dramaturga y la directora de la obra, que están haciendo la obra dentro de la obra. De la obra que está dentro de la obra. Claro. Porque vos sos la dramaturga de la obra. De la obra que es Para siempre la nada. Sí, ahí va. Y la obra dentro de la obra Me se gusta. llama Ramo de Violetas. Bien. Y ellos están ensayando y después ponen en escena una historia que cuenta la historia de amor secreto entre Berthe Morisot y Edouard Manet, que son dos pintores franceses del siglo XIX, que tienen una historia súper interesante. Una historia de amor prohibido. Claro, es una historia de amor prohibido. Esto es una obra que explora el género del drama romántico, que es un género que a mí me gusta mucho, a mí me gusta también mucho el cine, y creo que en el teatro no está tan explorado, digamos, Claro. el drama romántico. También trabaja desde el erotismo. Y bueno, y es una obra que mezcla también los dos tiempos, el siglo XIX, que es en un momento muy interesante, porque es el surgimiento del impresionismo, de París como la conocemos hoy, digamos, y por otro lado el siglo XXI, con todo lo que le va pasando a estos dos actores que corren un poco en paralelo a la historia de Berthe Morisot y Manet, ¿no? Claro. Como que ellos también van sintiendo como un arrojo involuntario hacia el otro y una atracción muy fuerte. Qué interesante el desarrollo de alguna manera de dos obras en paralelo, ¿no? Claro, sí, Porque también es sumamente difícil de lograr eso. Y para el público también, que logren entrar en ese código, me parece que está buenísimo. No, yo creo que se entra rápido en el código, sí, como que eso se entiende. Lo que creo que sí es muy desafiante para los actores, Claro. porque son dos actores, que son Patricia Porcio y Sebastián Cerantes, y es desafiante porque cada uno tiene dos personajes, y con sus diferencias, y tienen sus continuidades, porque la obra también va un poco de esas continuidades, pero también tienen sus diferencias. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque son dos grandes actores con mucha trayectoria y que tienen tremenda química también entre ellos, cosa que es muy importante si vas a hacer un drama romántico. Totalmente. Y además también la presencia del pianista, que es Agustín Teixeira, también creo que aporta mucho porque te lleva como a un viaje a través también de ese tiempo y de esa sensibilidad, ¿no? ¿Y cómo fue la elección de este tema, digamos? ¿Por qué arrancaste por ahí? ¿Qué fue lo que te conmovió de esta historia? Bueno, a mí siempre, digamos, como decía, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el trabajo sobre los géneros. En distintas obras mías he trabajado distintos géneros. En Luz Negra, por ejemplo, fue la comedia romántica, y en Rescate a la dama con tutú, por ejemplo, fue el thriller psicológico. Y bueno, y el drama romántico es un género que a mí siempre me ha gustado. De niña, obviamente, leí Mujercitas, Orgullo y Prejuicio, todas esas novelas, digamos, y también desde el cine siempre consumí mucho ese género, y entonces tenía ganas de hacer algo así, ¿no? Y un día encontré en un libro esta historia que no era tratada en profundidad porque era un libro que trataba más del vínculo entre Manet y Degas, pero ahí conocí esta historia. Bueno, yo soy periodista también, y entonces ahí me vino como el costado periodístico y empecé a investigar y a leer las biografías de ellos. Y bueno, y mucho no hay en español, pero bueno, fui documentándome por bibliotecas en el extranjero de la historia de ellos, y también hay cartas, y de hecho la obra contiene también fragmentos de cartas de ellos, ¿no? En los diálogos, sí. Que siempre aparece tu periodista, ¿no? Al momento de escribir, también en teatro, ¿no? Están muy de la mano, ¿no? Sí, yo creo que roles. sí, creo que aparte, por ejemplo, el año pasado yo saqué un libro que es una biografía sobre Roberto Jones. Sí, conversamos de eso. Claro, y es un libro que es periodístico, pero que también lo escribí como si fuera casi una obra teatral, como si fuera un monólogo teatral. Entonces creo que sí, que ambos, digamos, oficios y ambas vocaciones se nutren y se alimentan, y yo veo siempre continuidades, ¿no? En la escritura. Porque dentro de lo que es el periodismo, yo he escrito mucho periodismo narrativo, el periodismo que utiliza las técnicas literarias, ¿no? Para contar. Y dentro de lo que es la dramaturgia me nutro también de la investigación periodística y de otras herramientas que da el periodismo. Entonces creo que sí. ¿Tú naciste acá?
en nuestro país, pero a muy temprana edad, como una niña, una bebé, te fuiste Sí. para Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Tenía 8 meses yo, Claro. cuando mis padres se fueron a Buenos Aires y bueno, yo me crié allá y de hecho hice primaria, secundaria, universidad, estudié Ciencias de la Comunicación allá en la UBA. Y bueno, y a los 26 años me fui de viaje, me fui a Nueva Zelanda. Divino. Después viajé por Asia, como mucho lo que se hace ahora. Claro. Y después viví un tiempo en España, donde hice ahí un máster de periodismo, y después vine para acá a Uruguay, porque me contrató el diario El Observador, y entonces dije, bueno, quiero ir a vivir al lugar en el que nací, pero en que nunca viví, ¿no? Sentía que quería volver. ¿Estabas conectada en tus tiempos viviendo en Argentina o en el exterior igualmente con Uruguay? Más o menos, o sea, sí tengo familia acá, pero no venía mucho, venía a veces de vacaciones. Siempre tuve como idealizado Uruguay, ¿no? Y tenía como esa cosa de siempre sentirme como Natalia Oreiro del Río de la Plata, ¿no? Río de la Plata. Bueno, sí, lo eras. Sí, 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 claro. sí. Esta cosa, y aún hoy, ¿no? De que tengo como esta doble identidad. Lógico. Pero bueno, después cuando vine acá ya no me fui más y ahora llevo 12 años acá. Sí. ¿Y cuándo se despierta ese amor y ese gusto por el teatro? Que recién decías, bueno, de niña también iba. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias y esa cercanía con el teatro? Bueno, yo escribo desde niña, desde los 8 años empecé a escribir, siempre me gustó escribir. Pero de más joven yo era muy fanática del cine y después cuando empecé en el periodismo trabajé en secciones culturales de diarios. Y acá en El Observador empecé a cubrir teatro. Y entonces ahí yo me empecé a ir muchísimo al teatro y a entrevistar un montón de gente y a conocer muchos artistas y ahí se me fue despertando como esas ganas de escribir ficción también y de escribir teatro, porque no me pegó tanto como por el lado de escribir, digamos, narrativa, sino por el lado teatral, porque me maravilla las dos partes del proceso, la parte en la que vos escribís en tu casa una historia y después cómo eso se transforma y se transmuta en el cuerpo de los actores y en conexión con el público, ¿no? Claro. Todo eso me parece como muy mágico, me sigue pareciendo muy mágico y es lo que me lleva también al teatro. Y también, bueno, muchas entrevistas a gente vinculada al teatro, ¿no? Que haces constantemente. Bueno, recién decíamos la biografía que hiciste, pero también, ¿qué puntos en común ves con la gente que se dedica al arte en los diferentes lugares, ¿no? ¿Qué ves vos, que sos una gran investigadora, decir, bueno, esto veo que se repite, se reitera, hay algo que aparece? Bueno, hice, por ejemplo, un libro en el que entrevisté a más de 70 personas, que fue el libro de la Comedia Nacional. Creo que lo que se repite es la pasión, ¿no? Un poco cómo, y la vocación. Cómo uno, pese a todos los obstáculos que muchas veces los artistas, digamos, tienen en este país y con lo difícil que es poder vivir del arte en este país donde por lo general tenés que compatibilizarlo con muchas otras actividades. Cosas, claro. Sin embargo, hay una pasión tan grande y un amor tan grande por la vocación y eso a mí me emociona mucho, me emociona mismo desde el elenco con el que estoy o con los que he trabajado, que personas que dedican muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, investigación y amor por hacer algo que está un poco fuera de los cánones de la sociedad moderna a veces, Totalmente. ¿no? Fuera de buscar el consumo inmediato o de recibir solo dinero, ¿no? Sino que lo que recibís es algo como mucho más, obviamente que esto es un trabajo y que queremos que la gente venga y que queremos poder vender entradas, pero también es algo que hacemos realmente con mucha pasión y dedicación, digamos. Claro. Y además, algo que me parece que está bueno resaltar es, ayer lo hablábamos también con Juancho Saravino, que uno va a los teatros hoy que están llenos, que uno va, bueno, esto estamos hablando en el Teatro Estela que se va a estrenar, ya vamos a de nuevo recordar, pero te encontrás con filas muy largas afuera de gente queriendo ir y de gente de todas las edades, ¿no? Porque recién decías esto del consumo inmediato, que se lo asociamos mucho también a los adolescentes y a los más jóvenes, pero que también están yendo al teatro y que eso para mí es algo que hay que celebrar. Sí, está buenísimo. El otro día el Estela estrenó Peter Pan y había 350 personas. O sea, y es verdad que estoy viendo los teatros llenos y eso es re lindo porque además el teatro viene de una época muy dura, de la época de pandemia, donde fue muy duro para el Teatro Nacional y me parece que está bueno, que la gente se ve que necesitaba esto, porque es una instancia única, la instancia del teatro, ¿no? Claro. Y nada, eso me entusiasma mucho y ojalá que pase eso también con nuestra obra. Hablemos de esta obra para siempre, Lana. Amor prohibido, me gusta mucho eso, además, ¿no? ¿Has tenido amores prohibidos?
Bueno. Ah, muy bien, ¿viste? Eso está bien tenerlos también en la vida, ¿no? Un poquito, pero está bien, son prohibidos, no se necesita Claro, contar. eso es lo que tienen los amores prohibidos. Pero, ¿No? claro. Pero de hecho en esta historia ellos no llegan a consolidar, o bueno, al menos no se sabe, ¿no? Claro. Bueno, hay algo de, no quiero como develar mucho Está la bien, trama, no pero... hay que spoilear, como se dice ahora. Pero sí, se trata un poco, creo que es una obra que puede conectar mucho con el público. Primero porque esto que hablábamos fuera del aire, de que es una obra en una sala chica, son 55 lugares, digamos, donde tenés al actor, digamos, ahí donde... Preciosa sala, recordemos. En el Estela, la de abajo. La sala 2. Y entonces es una obra de la conexión entre dos personas, es una obra que está hecha de atmósferas, ¿no? Claro. Y que trata, más allá de la historia de Bert Morisot y Edouard Manet o de los actores, de lo que trata es de lo que significa enamorarse, de lo que significa haber querido a alguien y haberlo perdido, o no haber podido concretar un amor. Y creo que todos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas por algo así, ¿no? Esa sensación de lo que pudo haber sido y no fue. Claro, ese amor desamor, ¿no? O ese amor que no lográs concretar. Sí, o esa persona, esa conexión. Hay una película que me encanta, se llama Anomalisa, que de repente el tipo escucha a todas las personas con un mismo tono de voz, pero de repente escucha un tono de voz que es diferente. Y a veces es eso, es esa conexión que sentís con otra persona y no sabés bien por qué, ni de dónde viene, pero sentís que eso es único. Claro. Y entonces creo que esta obra trata de eso, de ese sentimiento y de lo difícil que es tener que destruir un imaginario amoroso después de que uno vuelca mucha ilusión ahí, ¿no? Tal cual. Y también de las distintas restricciones y las distintas circunstancias que a veces hacen que dos personas no puedan estar juntos, como queda, digamos, patente en el caso de Manet y Bert Morisot, ¿no? Pero también en el caso del siglo XXI, como a veces esas restricciones y esas circunstancias exceden los tiempos y cómo hay como un eterno retorno, ¿no? De todo. En el caso de los pintores, ¿no es que ella además se casa con el hermano? Ella se termina casando con Eugene, que es fuertísimo, claro. La verdad, esto es fuertísimo. No, pero esto es una historia como muy... Yo siempre lo digo en la obra, digo que me extraña que Hollywood no haya agarrado esta historia porque es increíble. Lógico. De hecho, él tuvo un hijo llamado León, con una que fue profesora de piano de él cuando eran adolescentes, y ese hijo aún hoy no se sabe si era de él o del padre de él. No, claro, es una novela impresionante. Y bueno, hay un montón de circunstancias, digamos, y además es muy lindo y que nosotros lo trabajamos en la obra, cómo Manet sublima ese amor hacia Bert en 12 cuadros que pintó de ella, ¿no? Impresionante la retrató. Y los cuadros son realmente muy bellos y eso, y muestran eso, esa conexión, esa cosa única que de repente te despierta el otro y no sabes bien por qué. Qué bien, qué lindo eso. Nombraste mucho el cine, ¿sos una gran consumidora del cine? Sí, me gusta. ¿Te interesa? Me gusta mucho y creo que me ha formateado mucho la cabeza. Y la obra también trata de eso, de cómo el imaginario del amor romántico que nos ha llegado también mucho a través del cine, la literatura, está presente en nosotros, más allá de lo deconstruido que estemos o de las ideas que tengamos del amor, ¿no? Y como todo eso está, o sea, a mí me interesa también y ya lo he trabajado en otras obras, de cómo que estamos construidos no solo de nuestra realidad, sino de la realidad y de la ficción. Estamos viviendo en dos planos. ¿No? Sí, y de todo lo que imaginamos. Esto es lo que llamo yo, y que lo saco en realidad de Barthes, del imaginario amoroso, ¿no? Pero el imaginario es parte de la vida y la ficción es parte de la vida. Y creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la ficción en nuestras vidas. Un libro también como que influyó mucho en esta obra es Madame Bovary, que Madame Bovary es una consumidora, es como una Quijota, digamos, ¿no? Una consumidora enloquecida de novelas amorosas y como eso después termina afectando su vida, ¿no? Sí, tal cual. Entonces creo que la obra también es una reflexión sobre eso. Interesante. Bueno, la recomendación está hecha, se va a estrenar el 22 de julio, ¿verdad? Sábados a las 20:30 horas y domingos a las 18:30 horas, ahí estamos viendo. Sí, y hasta el 27 de agosto son 12 funciones y bueno, se pueden sacar las entradas por Red Tickets o boletería de la sala. Y bueno, y que saquen las entradas pronto porque la sala es chica y como vos viste, se llena. Se llena, se agota, lo cual está buenísimo, ¿no? El poder decir que las salas se agotan, me parece que eso también hay que celebrarlo. Sí, exacto. Bueno, la invitación quedó hecha entonces. Muchas gracias, Fernanda. No, gracias a vos como siempre. Por favor,